Elige cómo pagas o lárgate, gritó mi hermanastro mientras yo estaba sentada en la consulta del ginecólogo, con los puntos aún frescos. Dije que no. Me abrazó tan fuerte que caí al suelo. Dolor en las costillas. Se burló, ¿te crees demasiado buena para esto? La policía llegó horrorizada. La sangre goteaba de mi boca sobre el frío suelo de baldosas de la sala de espera de la clínica de la mujer Harbour. Mi hermanastro, Ryan Collins, estaba de pie sobre mí, con el puño todavía cerrado, su voz resonando bruscamente mientras otros pacientes retrocedían en silencio. No puedes seguir retrasando esto, gritó, empujando un fajo de papeles legales hacia mí. Fírmalos ahora o estás acabada. Los puntos de mi intervención de urgencia de hacía solo 3 días me ardían mientras intentaba incorporarme, mi cuerpo respondía con lentitud. Una enfermera ya estaba llamando al 911, con las manos temblorosas, pero a Ryan no le importó. Sus ojos permanecieron fijos en mí, duros, impacientes, convencido de que ya había ganado. Saboreé sangre y cobre mientras la habitación se inclinaba. Mi nombre es Emily Harper, y este fue el momento en que comprendí que mi familia estaba dispuesta a destruirme para tomar lo que creían que era suyo. La sangre goteaba de mi boca sobre el frío suelo de baldosas de la sala de espera de la clínica de la mujer Harbour. Mi hermanastro, Ryan Collins, estaba de pie sobre mí, con el puño todavía cerrado, su voz resonando bruscamente mientras otros pacientes retrocedían en silencio. No puedes seguir retrasando esto, gritó, empujando un fajo de papeles legales hacia mí. Fírmalos ahora o estás acabada. Los puntos de mi intervención de urgencia de hacía solo 3 días me ardían mientras intentaba incorporarme. Mi cuerpo respondía con lentitud. Una enfermera ya estaba llamando al 911, con las manos temblorosas, pero a Ryan no le importó. Sus ojos permanecieron fijos en mí, duros, impacientes, convencido de que ya había ganado. Saboreé sangre y cobre mientras la habitación se inclinaba. Mi nombre es Emily Harper. Y este fue el momento en que comprendí que mi familia estaba dispuesta a destruirme para tomar lo que creían que era suyo. 2 semanas antes, mi vida todavía se sentía frágil, pero intacta. Tenía 34 años, cautelosamente esperanzada, llevando un embarazo que había pasado años convenciéndome de que nunca podría suceder. Mi padre, Thomas Harper, llamaba cada noche solo para saber cómo estaba. A veces no hablábamos de nada. El tiempo, el trabajo, el perro del vecino. A veces hablaba de la empresa, de la responsabilidad, de cómo la gente te mostraba quiénes eran realmente cuando pensaban que nadie los estaba mirando. Luego murió. Un deterioro repentino, dijeron los médicos, complicaciones cardíacas. Un ajuste de medicación de más. Para cuando llegué al hospital, apenas estaba consciente. Me apretó la mano una vez, intentó decir algo, y luego se fue antes de que pudiera entender sus palabras. El funeral pasó como un borrón. Ryan se mantuvo al lado de su madre, Diane Collins, interpretando a la perfección el papel del hijastro afligido. Diane lloraba suavemente, apoyándose en la gente en los momentos precisos. Recuerdo pensar en lo serena que se veía, demasiado serena. 3 días después, perdí al bebé. El sangrado comenzó de repente y no se detenía. Recuerdo luces brillantes, voces apresuradas, el techo moviéndose sobre mí mientras me llevaban de urgencia a cirugía. Cuando desperté, la habitación se sentía vacía de una manera que no podía describir. El médico me dijo que tuve suerte. Esa palabra otra vez, suerte. Asentí porque no tenía fuerzas para cuestionarla. Volví a la casa de mi padre porque era el único lugar que todavía se sentía familiar. Su chaqueta colgaba junto a la puerta. Su taza de café estaba en el fregadero. La casa olía a cera para madera y a loción para después de afeitar, como si pudiera entrar en cualquier momento y preguntar por qué no había comido todavía. Ryan y Diane llegaron 2 días después sin previo aviso. Ryan no llamó a la puerta. Nunca lo hacía. Entró como si ya fuera el dueño del lugar, con los hombros erguidos, recorriendo la habitación con la mirada. Diane lo siguió, con una expresión suave y comprensiva. Oh, Emily, dijo amablemente, nos enteramos de lo del bebé. ¡Qué tragedia! Su mirada pasó de largo, ya midiendo los muebles. Ryan fue directo al grano.
Dejó caer una carpeta sobre la mesa del comedor con un golpe, la misma mesa donde mi padre solía clasificar papeles hasta altas horas de la noche. Tenemos que encargarnos de esto ahora, dijo. Dentro había un acuerdo de conciliación. Según mi padre le había dejado casi todo a Diane. La casa, sus acciones en Harper Construction, las cuentas. Ryan figuraba como ejecutivo. A mí me ofrecían un pago único si firmaba de inmediato. $10,000. Miré el papel, luego lo miré a él. Esto no es real, dije. Mi papá nunca lo haría. Lo hizo, espetó Ryan. 2 semanas antes de morir. Estabas demasiado ocupada con tus problemas de embarazo para darte cuenta. Problemas de embarazo. Esa fue su forma de llamar a la pérdida de un hijo que había esperado durante años. Le dije que quería ver el testamento real. Le dije que necesitaba tiempo, un abogado, espacio para pensar. Ryan me dio 24 horas. Diane sonrió como si eso fuera generoso. No firmé. En cambio, fui a mi cita de seguimiento en la clínica de la mujer Harbour. No sabía cómo se enteró Ryan. Lo descubriría más tarde. En ese momento, todo lo que sabía era que cuando entré en la sala de espera, él ya estaba allí. Se acabó el tiempo, anunció en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírlo. Firma ahora o vete de la casa hoy. Dije, no. La bofetada llegó tan rápido. No la vi. Solo sentí el impacto, el sonido, la forma en que el suelo se precipitó para encontrarme. Recuerdo a alguien gritando. Recuerdo el sabor a sangre. Recuerdo pensar absurdamente que mi padre se enfurecería si viera esto. La policía llegó rápidamente. Los testigos hablaron. Ryan intentó justificarlo. Dijo que estaba de luto, que las familias a veces pelean, pero es difícil discutir con sangre en el suelo y una huella de mano clara en una mujer que se recupera de una cirugía. Lo arrestaron de todos modos. Diane pagó su fianza en cuestión de horas. Para cuando regresé a la casa de mi padre esa noche, llevada por mi amiga Grace Nolan, porque mis manos no dejaban de temblar, las cerraduras habían sido cambiadas. Mis pertenencias estaban apiladas en el césped. Ropa, libros, álbumes de fotos. Los aspersores ya habían empapado la mitad. Lo que me destrozó fue el joyero de mi madre, abierto y astillado en la entrada de coches, su collar esparcido como si lo hubieran arrojado. Grace se arrodilló a mi lado, recogiendo en silencio lo que pudo. Había sido amiga de mi padre durante décadas, de mirada aguda, serena, alguien que notaba cosas que los demás pasaban por alto. Esto no está bien, dijo en voz baja. Tu padre nunca haría esto. Esa noche, acostada en el sofá de Grace con una bolsa de hielo presionada contra mi cara, repasé las últimas semanas de mi padre. La confusión, los cambios de medicación, la forma en que había susurrado que algo se sentía mal, y luego lo había descartado como si no quisiera preocuparme. Por primera vez, otro pensamiento se instaló. Lento, pesado, imposible de ignorar. ¿Y si mi padre no solo se hubiera enfermado? ¿Y si alguien le hubiera ayudado a morir? Ese pensamiento se quedó conmigo mucho después de que la casa se quedara en silencio. ¿Y si alguien le hubiera ayudado a morir? No lo dije en voz alta. Ni a Grace, ni a mí misma. Dejé que se quedara donde estaba, pesado e inoportuno, presionando contra todo lo que creía saber sobre mi familia. Acostada en el sofá de Grace, mirando el ventilador de techo girar lentamente sobre mí, repasé las últimas semanas de mi padre con una claridad que antes no había sido posible. Había estado cansado, más de lo habitual. Se quejaba de que su medicación lo mareaba, lo confundía. Había días en que olvidaba cosas simples, donde había puesto las llaves, si ya había tomado sus pastillas. Yo lo había atribuido al duelo, a la edad, al estrés. Él siempre lo había descartado con una sonrisa cansada y me había dicho que no me preocupara. Grace ya estaba despierta cuando entré en la cocina justo antes del amanecer. Me deslizó una taza de té sin preguntar. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados. Tu padre habló mucho conmigo este último año, dijo en voz baja. Especialmente después de su primer susto cardíaco. Asentí. Me dijo lo mismo cada vez, que todo se dividiría de manera justa.
Tú, el fondo de pensiones de los empleados de la empresa. Luego Diane y Ryan se quedarían con la casa de Florida y algo de dinero en efectivo. La boca de Grace se tensó. Exactamente. Por eso nada de lo que están haciendo tiene sentido. Abrió su portátil, el suave resplandor iluminando la cocina. Solía ayudar a tu padre a revisar los informes internos, continuó. No oficialmente, solo como un segundo par de ojos. Y, Emily, los números en Harper Construcción no han estado limpios desde hace un tiempo. Mi pecho se oprimió. ¿Cuánto tiempo? Años, dijo. Al principio, era sutil. Pequeñas discrepancias. Proveedores que no existían del todo. Asientos de nómina que no coincidían con los empleados reales. Nada que levantara alarmas a menos que estuvieras buscando patrones. Patrones. Abrió hojas de cálculo, transacciones resaltadas en colores cuidadosos. Pero durante el último año, se intensificó. Retiros más grandes, movimientos más rápidos, casi como si alguien se estuviera quedando sin tiempo. Pensé en el empeoramiento del estado de mi padre, los frecuentes cambios de medicación, la forma en que Ryan había insistido de repente en ayudar a gestionar sus pastillas, diciendo que quería quitarle una carga a papá. Antes de que pudiera responder, un sonido agudo rompió la mañana. Vidrio. Venía de fuera. Grace se quedó helada. Luego se movió con una velocidad sorprendente, ya buscando la pesada linterna que guardaba junto a la puerta trasera. No hablamos mientras nos retirábamos a su dormitorio y cerrábamos con llave. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía oír. Llamamos al 911 y esperamos. Quienquiera que fuera, se había ido para cuando llegó la policía, pero dejaron algo atrás. Pintadas con aerosol en la puerta del garaje de Grace, las palabras eran desiguales, airadas, inconfundibles. Deja de escarbar. Los oficiales tomaron fotos, hicieron preguntas, prometieron patrullas. Tan pronto como se fueron, Grace me miró, su calma finalmente resquebrajada. Eso no fue al azar, dijo. Eso fue una advertencia. Más tarde esa mañana, apareció Ryan. Se apoyó en el umbral de la puerta de Grace como si fuera suya, su preocupación delgada y ensayada. He oído que hubo algunos problemas anoche, dijo. Este barrio se está volviendo peligroso. Podría no ser seguro para ti aquí, Emily. Grace no parpadeó. Fuera de mi propiedad. Algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, tal vez. Pero se fue sin decir otra palabra. En el momento en que su coche desapareció, Grace cerró la puerta y volvió a su portátil. Tu padre nunca cambió sus contraseñas, dijo. Veamos qué ha estado ocultando Ryan. Lo que encontramos me revolvió el estómago. Empresas fantasma, facturas falsas, dinero desviado en cantidades diseñadas para permanecer invisibles. Casi $500,000 desaparecidos solo en los últimos 2 años. Y cuando Grace superpuso la cronología financiera con los registros médicos de mi padre, el patrón era inconfundible. Cuanto más dinero desaparecía, peor se ponía mi padre. Recordé algo entonces. El último momento de lucidez de mi padre en el hospital. La forma en que me había apretado la mano y susurrado, sótano, detrás del calentador de agua. El cumpleaños de tu madre. En ese momento, lo había atribuido a la medicación. Ahora sabía que no era así. Esperamos hasta después de la medianoche. La ventana del sótano de la casa de mi padre, la que nunca había llegado a arreglar, todavía se atascaba lo suficiente como para abrirla a la fuerza. Mi corazón se aceleró mientras entrábamos, aunque legalmente la casa aún no era de Ryan. La sucesión ni siquiera había comenzado. El sótano olía a mi padre. Polvo, madera, familiaridad. Detrás del calentador de agua, Grace notó algo que nunca antes había visto. Un panel falso. Mis manos temblaban mientras tecleaba el cumpleaños de mi madre en el pequeño teclado. La caja fuerte se abrió. Dentro había 3 cosas que lo cambiaron todo. El testamento real de mi padre, debidamente notarizado y fechado solo un mes antes de su muerte. Una gruesa carpeta etiquetada como auditoría forense y una carta dirigida a mí. Mi querida Emily, si estás leyendo esto, entonces mis temores estaban justificados.
Me dejé caer al suelo mientras leía. Él lo sabía, había contratado a una firma externa de la que Ryan no sabía nada. Sospechaba que su medicación estaba siendo manipulada. Y al final, una línea se grabó en mi memoria. Confía en Grace y no dejes que te apresuren. Fotografiamos todo. Arriba, el ordenador de Ryan todavía estaba con la sesión iniciada. Sus correos electrónicos eran descuidados, arrogantes. Una confesión escrita con sus propias palabras, instrucciones sobre dosis, sobre el momento oportuno, sobre mí. Un mensaje, fechado solo unas semanas antes de la muerte de mi padre, me hizo sentir físicamente enferma. Si ella no firma, tendremos que encargarnos de ella. Cerré el portátil, con las manos temblorosas. No solo le habían robado a mi padre. Habían planeado borrarme a mí también. Grace puso una mano firme en mi hombro. No los confrontamos, dijo con firmeza. Construimos un caso y traemos a alguien que sepa cómo terminar esto. Cogió su teléfono. Conozco a un abogado, dijo. Y va a querer ver todo esto. El abogado de Grace no interrumpió ni una vez mientras le explicábamos todo. Michael Reed tenía unos 60 y tantos años, era delgado, de mirada aguda, el tipo de hombre que escucha con todo el cuerpo. Leyó primero la carta de mi padre, luego la auditoría forense y después los correos electrónicos impresos que habíamos sacado del ordenador de Ryan. Cuando finalmente se reclinó en su silla, el silencio se sintió deliberado. Me temía esto, dijo en voz baja. Pero esperaba estar equivocado. ¿Qué significa esto?, pregunté. Significa que tu hermanastro no solo robó, respondió Michael. Él planeó, y si la manipulación de la medicación se sostiene, lo que probablemente hará, estamos hablando de mucho más que fraude de herencia. Las palabras aterrizaron lentamente. No reaccioné como esperaba. Sin pánico, sin un arrebato de ira, solo una sensación constante de que algo terrible finalmente había tomado forma, lo suficientemente clara como para ser nombrada. Michael explicó la estrategia con cuidado. El patrimonio sería congelado de inmediato. Ninguna venta de la empresa, ningún movimiento de fondos. Pero había un problema. Tenemos pruebas sólidas, dijo, golpeando la carpeta de la auditoría. Pero para llevar esto al terreno penal, necesitamos la intención. Necesitamos que hablen libremente y quede registrado. Grace no dudó. Hablarán, dijo. Si creen que ya han ganado. Ambos me miraron. Entendí lo que me estaban pidiendo antes de que salieran las palabras. Tendría que llamar a Ryan. La idea me revolvió el estómago. El recuerdo del suelo de la clínica, la bofetada, la forma en que me había mirado como si fuera algo desechable, todo volvió de golpe. Michael fue honesto. Esto es arriesgado, dijo. Ya ha demostrado que usará la intimidación. Lo sé, respondí. Pero Ryan tiene una debilidad. Esperaron. Necesita sentirse superior, dije. Siempre ha sido así. Esa tarde, lo llamé. Hice mi voz deliberadamente baja. Insegura, cansada. No puedo seguir luchando, dije. Firmaré. No respondió de inmediato. Luego se rió, una risa baja y satisfecha. Ya era hora. Solo quiero una cosa, susurré. El collar de mi madre. Eso es todo. Bien, dijo. Nos vemos mañana. En la oficina de papá. Quiero que esto sea definitivo. Cuando colgué, mis manos temblaban. No solo de miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esa noche, la detective Laura Bennett se unió a nosotros en la oficina de Michael. Era tranquila, directa, con ojos que no se perdían mucho. Pondremos micrófonos en la habitación, dijo. Solo audio. No acuses. Deja que hable. Asentí. Antes de la reunión, hice una llamada más a Ryan. Esta vez, planteé algo más. Papá mencionó otra cuenta, dije en voz baja. Algo que mi madre abrió. Una caja de seguridad en el Harbour National. La codicia se manifestó de inmediato. ¿Cuánto? No lo sé, tal vez 6 cifras.
Me creyó porque quería creerlo. A la mañana siguiente, entré en la oficina de mi padre sintiendo que estaba entrando en un recuerdo que ya no me pertenecía. Ryan ya estaba allí, sentado en la silla de mi padre, con los pies sobre el escritorio como si fuera una broma. Diane estaba junto a la ventana, perfectamente serena. La novia de Ryan, Tessa, se recostaba en el sofá, navegando por su teléfono. Hagamos esto, dijo Ryan, deslizando los papeles hacia mí. Firma, coge tu dinero. Desaparece. Cogí el bolígrafo, pero no firmé. ¿Qué pasa con los empleados?, pregunté. Papá tenía acuerdos de pensión. Ryan se encogió de hombros. La compañía se vende mañana. No es mi problema. Diane sonrió levemente. El estrés puede ser peligroso, Emily. Especialmente después de lo que has pasado. ¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto?, pregunté en voz baja. ¿Planeando qué?, respondió ella suavemente. La muerte de mi padre. El ambiente en la habitación cambió. Ryan se levantó bruscamente. No sabes de lo que estás hablando. No lo sé, dije. Porque he leído tus correos electrónicos sobre las pastillas, sobre el momento oportuno, sobre lo que harías si yo no cooperaba. Tessa levantó la vista, confundida. Ryan. Tú mantente al margen, espetó él. Mantuve la voz firme. Y Diane, ¿cuántos maridos fueron antes que mi padre? Su expresión se tensó por primera vez. Fue entonces cuando Ryan se abalanzó hacia mí, y fue entonces cuando la puerta detrás de él se abrió. Ryan Collins, dijo la detective Bennett con calma mientras entraba con agentes federales detrás de ella. Está bajo arresto. Por primera vez, Ryan pareció verdaderamente asustado. Ryan se quedó paralizado una fracción de segundo. Luego, el pánico se apoderó de él. Empujó el escritorio con fuerza mientras se giraba, los papeles se deslizaron por la superficie, la silla raspó ruidosamente contra el suelo. Tessa ahogó un grito y se levantó tan rápido que chocó contra el sofá. Diane perdió la compostura el tiempo suficiente para que se notara, su mandíbula se tensó, sus ojos se desviaron hacia la puerta como si estuviera calculando la distancia. Ryan apenas dio 2 pasos. 2 agentes federales se movieron desde ambos lados, rápidos y precisos, forzándolo a caer contra el borde del escritorio. El sonido de las esposas metálicas al cerrarse cortó limpiamente el aire de la habitación. Ryan gritó, se retorció, intentó liberarse, pero no quedaba fuerza en su lucha. Solo ruido. Esto es una trampa, gritó, con la voz quebrada. Ella me engañó. La detective Bennett no levantó la voz. No lo necesitaba. No, dijo con ecuanimidad. Usted habló libremente. Lo grabamos. Diane no intentó huir. En su lugar, buscó su teléfono. Grace ya se estaba moviendo. Dio un paso adelante y le quitó el teléfono de la mano a Diane con un rápido movimiento de muñeca. Se deslizó por el suelo y se detuvo cerca de mis zapatos. La pantalla se rompió, inutilizable. Eso es una agresión, siseó Diane. Grace la miró con calma. Estoy protegiendo pruebas. Tessa los miraba, confundida y asustada. Ryan, susurró. Dijiste que tu padrastro estaba enfermo. Dijiste que esto era solo papeleo. Ryan no le respondió. Mientras la detective Bennett le leía sus derechos, Ryan hizo un último intento de reescribir la historia. Giró la cabeza hacia mí, con los ojos desorbitados. Ella me atacó primero, dijo. En la clínica, me estaba defendiendo. Bennett metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Le mostró la pantalla. La grabación era inconfundible. La mano levantada de Ryan, mi cuerpo cayendo al suelo, la enfermera corriendo hacia adelante. El rostro de Ryan perdió todo color. Se lo llevaron esposado. Diane lo siguió, su silencio más frío que cualquier protesta. Tessa se dejó caer de nuevo en el sofá, mirando al suelo como si la habitación se hubiera movido bajo sus pies. La oficina se sintió vacía una vez que se fueron. Pero no había terminado. En cuestión de horas, Michael presentó mociones de emergencia. El patrimonio fue congelado.
Las cuentas de Harper Construction fueron bloqueadas. No se podían mover activos. Ninguna venta podía llevarse a cabo. Las órdenes judiciales llegaron rápidamente, registros telefónicos, instituciones financieras, farmacias, médicos prescriptores. Los resultados llegaron más rápido de lo que esperaba. Los frascos de medicación de mi padre dieron positivo en niveles de digitalina muy por encima de lo prescrito, suficientes para debilitar su corazón gradualmente, suficientes para parecer un deterioro natural, suficientes para matar. La detective Bennett se sentó frente a mí cuando me entregó el informe. A esa dosis, dijo, los síntomas coinciden exactamente con lo que experimentó su padre. Confusión, fatiga, pérdida de coordinación. Cerré los ojos, no para bloquearlo, sino para dejar que se asentara. El juicio se movió rápidamente después de eso. Los delitos financieros eran imposibles de refutar. Años de malversación, proveedores falsos, fondos de pensiones de los empleados vaciados silenciosa y metódicamente. Cuando la fiscalía pasó al móvil, la sala del tribunal se quedó en silencio. Deuda, control, codicia. Luego vino el historial de Diane. 3 matrimonios anteriores, 3 enfermedades repentinas, 3 patrimonios dejados enteramente a ella. Las compañías de seguros habían hecho preguntas antes. Nadie había tenido pruebas hasta ahora. Tessa testificó. Llevaba un vestido llamativo que no encajaba en un tribunal y habló sin darse cuenta de lo devastadoras que eran sus palabras. Ryan dijo que su padrastro se estaba muriendo de todos modos, dijo encogiéndose de hombros. Dijo que solo estaban acelerando las cosas, que era más amable. El jurado no la miró. Los correos electrónicos de Ryan fueron leídos en voz alta. Mensajes sobre pastillas, sobre el momento oportuno, sobre mí. Cuando el fiscal leyó la línea, si ella no firma, nos encargaremos de ella, la mano de Grace se apretó alrededor de la mía. El veredicto llegó tras menos de 1 hora de deliberación. Culpables de todos los cargos. Ryan fue sentenciado a 25 años por los delitos financieros y a cadena perpetua por asesinato. Se derrumbó cuando se leyó la sentencia. Diane recibió de 30 años a cadena perpetua. No reaccionó, solo miró al frente como si ya estuviera planeando apelaciones que no la salvarían. La justicia no se sintió triunfante. Se sintió silenciosa, pesada, definitiva. Después del juicio, Michael me entregó un sobre que mi padre le había dejado. Dentro había una llave y una dirección, otra caja de seguridad. Dentro había bonos por valor de casi $2 millones y una nota con la letra de mi padre. Para el futuro, para la familia que no pueden tocar. Harper Construction sobrevivió. Sin el robo, era más fuerte de lo que nadie se había dado cuenta. El fondo de pensiones fue restaurado con intereses. Los empleados lloraron abiertamente cuando supieron que sus jubilaciones estaban a salvo. Esa noche, me quedé sola en la oficina de mi padre. Me senté brevemente en su silla, no para reclamarla, sino para entenderla. Habían intentado borrarme. En cambio, me habían mostrado exactamente quién era. Las semanas posteriores al veredicto transcurrieron de manera diferente a como esperaba. No hubo un alivio repentino, ni un momento en que todo volviera a su sitio. En cambio, la vida se suavizó en los bordes, como si el mundo entendiera que cualquier cosa demasiado afilada aún podría doler. Al principio me mantuve alejada de la casa de mi padre, no porque le tuviera miedo, sino porque quería volver cuando el ruido dentro de mí se hubiera calmado. Mientras tanto, me centré en lo que necesitaba manos firmes en lugar de emociones fuertes. Harper Construction estaba magullada, pero en pie. Los empleados pasaban por mi oficina temporal de uno en uno, no para pedir consuelo, sino para contar historias, historias tranquilas. Pequeñas bondades que mi padre nunca había mencionado, préstamos que había perdonado en silencio, matrículas universitarias que había pagado anónimamente. Con el tiempo, había insistido en que la gente se tomara tiempo libre en lugar de dinero. Escuché. Escribí las cosas al llegar a casa, temiendo que esos detalles pudieran desaparecer si no me aferraba a ellos. Grace se mantuvo cerca, aunque sin agobiar. Una tarde, mientras revisábamos los estados financieros en la mesa del comedor, cerró la carpeta y me miró por encima de sus gafas. Ya no necesitas que te proteja, dijo. Lo sé, respondí. Ella sonrió.
Bien. Ese nunca fue el objetivo. El embarazo me obligó a adoptar un ritmo más lento, quisiera o no. Aprendí a detenerme cuando mi cuerpo lo pedía, a sentarme en lugar de seguir adelante, a aceptar ayuda sin tratarla como un fracaso. Algunos días esa lección era fácil. Otros días se sentía como un trabajo. Finalmente regresé a la casa de mi padre un tranquilo domingo por la mañana. La llave giró suavemente en la cerradura, el sonido resonando suavemente por el pasillo vacío. La luz del sol se filtraba por las ventanas, atrapando el polvo en el aire. La casa se sentía diferente. No embrujada, no expectante, simplemente presente. Abrí las ventanas. Dejé que el aire fresco se moviera por las habitaciones que habían estado conteniendo la respiración. En el sótano, el panel falso todavía estaba allí, la caja fuerte ahora vacía. Apoyé la mano en la fría pared de hormigón y me permití quedarme quieta un largo momento. Esa noche, dormí de nuevo en la habitación de mi infancia, no porque lo necesitara, sino porque quería. Me desperté sin pánico, sin ensayar el día que tenía por delante en mi cabeza, simplemente despierta. Una semana después, me encontré con el Dr. Nathan Brooks en una cafetería cerca del juzgado. Me reconoció de inmediato, me preguntó cómo me estaba recuperando, me preguntó cómo estaba realmente. Mejor, dije después de un momento. Aún aprendiendo. El café se convirtió en otra conversación unos días después, y luego en otra. Nada apresurado, nada pesado, solo presente. Nunca me pidió que explicara las peores partes. Escuchaba cuando yo las sacaba a relucir por mi cuenta. En el trabajo, tomé mi primera decisión importante. Cancelé la venta pendiente de la empresa. Hubo resistencia, preguntas, preocupación. Pero cuando expliqué lo que significaba la empresa, para quién fue construida, la sala se quedó en silencio. Lentamente, la gente asintió. Algunos parecían aliviados. Esa noche, me senté sola en el porche delantero de la casa de mi padre, envuelta en una chaqueta ligera, escuchando cómo el vecindario se acomodaba en la noche. Pasó un coche. Un perro ladró en algún lugar de la calle. Sonidos ordinarios, ininterrumpidos. Puse una mano en mi vientre y sentí un movimiento pequeño y constante bajo mi palma. Estamos bien, dije en voz baja. No como un consuelo, como una verdad. Por primera vez desde que todo comenzó, el futuro no se sentía como algo por lo que tuviera que luchar. Se sentía como algo hacia lo que se me permitía caminar. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo que al principio no reconocí, porque no estaba construido en torno a la urgencia. Las mañanas llegaban en silencio. Me despertaba antes de que sonara la alarma la mayoría de las veces, no por ansiedad, sino por costumbre, y me quedaba quieta unos momentos, escuchando la casa respirar. El silencio ya no se sentía como algo a punto de romperse. Se sentía ganado. En Harper Construction, el trabajo pasó de la recuperación a la intención. Menos reuniones de emergencia, más planificación. Dejé de intentar demostrar que merecía estar allí y me centré en cambio en entender lo que ya existía. El capataz que había trabajado con mi padre durante más de 20 años me pidió que recorriera la obra con él una tarde. Sin portapapeles, sin séquito. A tu padre le gustaba pararse justo aquí, dijo, deteniéndose cerca del borde de una fosa de cimentación. Decía que se podía ver todo el proyecto sin estorbar a nadie. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos del abrigo, imaginando a mi padre exactamente donde lo habían descrito, observando, confiando, dejando que la gente hiciera el trabajo para el que los había contratado. No sentí la presión de imitarlo, solo una tranquila claridad sobre lo que importaba. El embarazo me ralentizó de maneras a las que al principio me resistí. Estaba acostumbrada a superar la incomodidad, a tratar mi cuerpo como algo separado de mi voluntad. Ahora mi cuerpo respondía con suavidad pero con firmeza. Aprendí a escuchar. Aprendí que descansar no era rendirse. Era estrategia. Algunas tardes me iba temprano. Algunas reuniones las tomaba sentada. Nadie lo cuestionó. Eso me sorprendió más que nada. Grace notó el cambio antes que yo. Ya no te estás preparando para el golpe, dijo una tarde mientras revisábamos las proyecciones trimestrales. ¿Estoy avanzando?, pregunté. Hacia ti misma, respondió.
Pensé en eso más tarde, conduciendo a casa mientras anochecía. Durante años, había vivido en reacción a las expectativas de otras personas, a pérdidas repentinas, a amenazas que no siempre podía nombrar. Ahora había espacio entre las cosas, suficiente espacio para elegir. Nathan y yo continuamos con cautela. Sin etiquetas, sin suposiciones. Él entendía la diferencia entre la paciencia y la distancia. Una noche, mientras cocinábamos juntos, dijo casi casualmente, «Sabes, no tienes que ser fuerte conmigo». No respondí de inmediato. Luego dije, «No estoy segura de saber cómo no serlo». Él asintió. ¿Aprenderás o no? De cualquier manera está bien. Fue entonces cuando me di cuenta de que la confianza no siempre se anuncia. A veces llega en silencio, sin exigencias. En casa, finalmente abrí la última caja que Ryan había tirado en el césped meses antes. La mayor parte eran cosas ordinarias, ropa, libros, papeles, pero en el fondo, encontré un álbum de fotos que creía haber perdido. Dentro había fotos de mis padres cuando eran jóvenes, antes de que todo se complicara, antes de que la vida se estrechara. Me senté en el suelo y pasé cada página lentamente. No apresuré los recuerdos. Dejé que vinieran y se fueran sin intentar aferrarme demasiado. Esa noche, soñé con mi padre. No enfermo, no asustado, sino de pie a distancia, observando. No habló. No lo necesitaba. Cuando desperté, no estaba triste. Estaba lista. Lista para dejar que la empresa se convirtiera en algo estable de nuevo. Lista para dejar que mi cuerpo tomara el mando. Lista para dejar de medir mi vida por lo que había sobrevivido y empezar a prestar atención a lo que estaba creciendo silenciosamente. Afuera, la estación cambió casi sin darme cuenta. Las tardes llegaban antes. El aire se enfriaba. Me encontré deteniéndome más a menudo en los umbrales, en las intersecciones, al borde de las decisiones, el tiempo suficiente para sentirme arraigada antes de seguir adelante. Por primera vez, la ausencia de miedo no se sentía como una trampa. Se sentía como espacio. A principios de otoño, los días se acortaron sin ceremonia. Lo noté una tarde mientras cerraba la oficina. El cielo ya se había oscurecido hasta ese azul sereno que llega justo antes de la noche, del tipo que no amenaza. Simplemente llega. Me quedé allí un momento más de lo necesario. Las llaves calientes en mi mano, respirando un aire que se sentía más fresco, más estable. A Grace le gustaba decir que la curación aparecía así. No ruidosamente, no de una vez. La gente espera que el cierre se sienta como una puerta que se cierra de golpe, me dijo durante un almuerzo una tarde. La mayoría de las veces es solo el viento que finalmente se detiene. Pensé en mi padre más a menudo esa temporada, pero no de la forma en que lo había hecho al principio. Ya no repasaba sus últimos días, buscando señales que había pasado por alto. En cambio, recordaba cosas ordinarias. La forma en que doblaba el periódico antes de dejarlo. La forma en que leía los contratos línea por línea, incluso las partes aburridas. La forma en que creía que la consistencia importaba más que la intensidad. Empecé a visitar las obras con más regularidad, no para supervisar, sino para estar presente. Los trabajadores asentían cuando me veían. Algunos se detenían a hablar. Contaban historias que nunca había oído, pequeñas, amabilidades silenciosas de las que mi padre nunca se había atribuido el mérito. Escuché y dejé que las historias hablaran por sí mismas. El bebé se movía más ahora, más fuerte, más deliberado. Una tarde, durante una reunión, sentí un cambio repentino, inconfundible. Me detuve a mitad de frase, con la mano apoyada en mi vientre antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Nadie me apresuró. Nadie habló. Estoy bien, dije después de un momento. Y lo estaba. Nathan notó el cambio en mí antes de que yo le pusiera palabras. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, viendo desvanecerse la última luz, dijo, «¿Ya no estás esperando?» «¿A qué?», pregunté. «¿A que suceda lo peor?» Lo consideré. Creo que no tiene por qué suceder. En casa, revisé las cosas de mi padre lentamente, no por obligación, sino porque quería. En la parte trasera de su armario, encontré una vieja chaqueta de franela.
La sostuve por un momento, respirando el olor familiar a serrín y tiempo. No lloré. Sonreí. El proceso de apelación terminó en silencio. Sin llamadas, sin advertencias, solo una carta confirmando lo que ya se había convertido en una certeza. Grace la leyó, asintió una vez y la archivó. Eso es todo, dijo. Esa noche, me senté en los escalones del porche envuelta en una manta, escuchando las hojas raspar por la acera. Pensé en todo lo que había intentado definirme. La pérdida, el miedo, la violencia, y como nada de eso tuvo la última palabra. Apoyé ambas manos sobre mi vientre y hablé en voz alta solo para oírlo. Estás llegando a un mundo que no es perfecto, dije en voz baja. Pero es honesto y es nuestro. La casa crujió al enfriarse, asentándose en sí misma. Yo también. El invierno llegó en silencio, sin preguntar si estaba preparada. La primera nevada cayó durante la noche, ligera y deliberada, suavizando los bordes de la calle fuera de mi ventana. Lo noté temprano en la mañana, de pie en la cocina con una taza calentando mis manos. El mundo parecía más lento bajo la nieve, más indulgente. Me quedé allí más tiempo del necesario, observando cómo se asentaba la calma. En el trabajo, el proyecto del hospital se trasladó al interior a medida que el frío se intensificaba. Se levantaron paredes. Los pasillos tomaron forma. Recorrí la estructura una tarde con el jefe de obra, nuestros pasos resonando contra los suelos de hormigón que pronto serían cubiertos, calentados, humanizados. Me detuve frente a una habitación marcada como recuperación y sentí que algo se me oprimía en el pecho. No dolor, no miedo, reconocimiento. Esta es importante, dijo él. Todas lo son, respondí. Y lo decía en serio. La gente me trataba de manera diferente ahora. No con cautela, no con piedad, solo con una especie de respeto firme que no exigía nada de mí. La mujer que había sido arrastrada por tribunales y titulares se había convertido silenciosamente en otra persona en sus mentes, una constante. No siempre sabía cómo llevar eso, pero ya no me resistía. Grace venía con menos frecuencia, no porque se estuviera alejando, sino porque ya no necesitaba hacer guardia. Una tarde, mientras recogía sus cosas, se detuvo en la puerta y dijo: «¿Sabes dónde encontrarme si el mundo vuelve a hacer ruido?» «Lo sé», dije, y sonreí. El embarazo hacía que el tiempo se sintiera desigual. Algunos días se alargaban interminablemente. Otros desaparecían antes de que pudiera nombrarlos. Aprendí a confiar de nuevo en mi cuerpo, a escuchar cuando me pedía que redujera la velocidad, que descansara, que me sentara en lugar de seguir adelante. Eso fue más difícil de lo que parece. Dejar ir el control siempre lo es. Nathan notaba los días en que me quedaba en silencio. No preguntaba qué pasaba. Simplemente se quedaba. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá con las luces bajas y la televisión silenciada, dije algo que no había dicho en voz alta antes. Tengo miedo de estar tranquila, admití, como si confiara en ello, me lo quitarán. Lo pensó por un momento. Luego dijo: entonces no confíes en ello de una vez. Deja que se gane su lugar. Eso se quedó conmigo. En casa, finalmente clasifiqué el cuaderno donde había estado escribiendo las historias que la gente compartía sobre mi padre. Añadí algunas más sobre un empleado cuyas facturas médicas había cubierto en silencio. Sobre un proveedor al que le había pagado por adelantado durante un año difícil. Cerré el cuaderno y lo puse en el cajón junto a mi cama. No escondido, solo a salvo. Una noche, pasé en coche por la antigua casa de mi padre, la que Ryan había intentado reclamar como un trofeo. Las ventanas estaban oscuras ahora, vendida, vacía. No me detuve. No lo necesitaba. El edificio había perdido su poder de atracción. Los recuerdos que quería conservar ya se habían mudado conmigo. A medida que se acercaba la fecha de parto, el miedo regresó de formas más pequeñas y silenciosas. No pánico, anticipación. Revisaba las cerraduras más de lo necesario. Leía los mensajes 2 veces antes de enviarlos. Viejos hábitos resurgieron. No me avergoncé por ellos. Los noté. Luego los dejé pasar. La noche antes de una inspección importante en la obra del hospital, no pude dormir. Me senté al borde de la cama.
La casa envuelta en el silencio invernal, el radiador haciendo un suave tic-tac. Mis manos descansaban sobre mi vientre, sintiendo un movimiento lento y constante bajo mi piel. Prueba de continuidad, de insistencia. Todavía estoy aquí, susurré. Al bebé, a mí misma, al hombre que me enseñó a seguir adelante sin hacer ruido al respecto. La inspección pasó. El proyecto avanzó. La vida continuó. No dramáticamente, no ruidosamente, solo de manera constante. En una mañana particularmente fría, me quedé afuera envuelta en la vieja chaqueta de mi padre, con el aliento visible en el aire. La estructura de acero del edificio se alzaba contra el cielo pálido, paciente y sin miedo al clima. Me sentía cansada, pero no del tipo de cansancio que proviene del miedo, sino del que proviene de construir algo real. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba contando lo que había perdido. Estaba prestando atención a lo que se quedaba. Para cuando la primavera comenzó a presionar suavemente contra los bordes del invierno, lo sentí antes de verlo. La luz cambió primero. Se quedaba más tiempo por las mañanas, se deslizaba más lejos por el suelo de la cocina, persistía en rincones que habían estado oscuros durante meses. Me movía más lentamente ahora, mi cuerpo pidiendo paciencia de maneras que había aprendido a no resistir. Había un peso que llevar, pero se sentía con propósito, intencional. El ala del hospital estaba casi cerrada para entonces. Las ventanas estaban puestas, los pasillos definidos. Lo recorrí una tarde sola, el eco de mis pasos suavizado por el aislamiento y las paredes sin terminar. Ya no se sentía como una obra en construcción. Se sentía como un lugar que pronto albergaría victorias silenciosas. Niños respirando mejor, padres durmiendo en sillas junto a las camas, vidas continuando después del miedo. Me detuve frente a una habitación etiquetada como recuperación pediátrica y apoyé la mano en la pared. A mi padre le habría gustado esto, dije en voz alta, sorprendiéndome a mí misma. Las palabras no se me atascaron en la garganta. No lo necesitaron. En la oficina, el ritmo de trabajo se había asentado en algo fiable. Las reuniones terminaban cuando debían. Las decisiones se sentían reflexivas en lugar de reactivas. La gente confiaba en mí, no por lo que había soportado, sino por cómo llevaba lo que quedaba. Esa diferencia importaba más de lo que esperaba. Grace comenzó a dar un paso atrás de maneras que se sentían naturales. Una tarde, mientras recogía sus cosas para irse temprano, se detuvo y me miró con atención. Ya no necesitas una red de seguridad, dijo. Tú eres una. La vi caminar por el pasillo y sentí algo parecido al orgullo reemplazar el miedo que una vez había asociado con estar sola. A medida que se acercaba mi fecha de parto, el mundo se estrechó de la mejor manera posible. Menos días largos, más noches tranquilas. Nathan se ajustó sin comentarios, sin impaciencia. Una noche, mientras doblábamos ropita diminuta que todavía olía a detergente y a nuevo, dijo, ya no hablas mucho de ellos. Pienso en ellos, respondí. Simplemente no vivo allí. Él asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Las pesadillas se desvanecieron. No del todo, pero lo suficiente como para que ya no me despertaran sobresaltada. Cuando los recuerdos afloraban, ahora sabía cómo enfrentarlos. Respirar, recordarme dónde estaba. La fuerza, había aprendido, no consistía en no tener miedo nunca. Consistía en no dejar que el miedo tomara decisiones por ti. Una tarde, llegó una carta confirmando que la última apelación había sido denegada. No más audiencias, no más mociones. Sostuve el sobre por un momento, luego lo abrí, lo leí una vez y lo puse en un cajón. Ese capítulo se cerró no con alivio, sino con certeza. Unos días después, volví a visitar la tumba de mi padre. La hierba había crecido espesa y verde, la lápida limpia y asentada. Esta vez traje flores, sencillas, amarillas, brillantes. Ya casi estoy allí, le dije en voz baja. No perfecta, no sin miedo, pero lista. El viento se movía entre los árboles sobre mí. Me quedé un rato más, luego me fui sin mirar atrás. La noche en que comenzó el parto, fue tranquila. Sin pánico, sin prisas, solo una contracción constante que se sentía desconocida pero no aterradora. Nathan estaba tranquilo, anclándome.
Grace nos encontró en el hospital de todos modos, con el abrigo a medio abrochar, los ojos agudos a pesar de la hora. No me perdería esto, dijo, apretando mi mano. Mientras me llevaban por el pasillo, pensé brevemente en otro hospital. Otro pasillo. Otro momento en que me había sentido impotente y pequeña. El recuerdo pasó a través de mí sin detenerse. Esto era diferente. Horas más tarde, agotada y completamente despierta, escuché un sonido que reorganizó algo profundo dentro de mí. Un llanto, fuerte, insistente, vivo. Pusieron a mi hijo en mis brazos, cálido, sólido y real. El mundo se redujo al peso contra mi pecho, al ritmo de una respiración que respondía a la mía. Llegaron las lágrimas, pero no eran agudas. Eran silenciosas. Enteras. Hola, susurré. Y estás a salvo. En ese momento, cada elección que había hecho, cada vez que me había mantenido firme, cada vez que había seguido adelante cuando habría sido más fácil desaparecer, todo encajó en su lugar, no como una justificación, como una verdad. Más tarde, cuando la habitación volvió a quedarse en silencio y la primera luz de la mañana se coló por las persianas, miré el rostro dormido contra mi piel y sentí algo parecido a la paz. No del tipo que borra el pasado, sino del que existe junto a él. No había ganado destruyendo a nadie. Había ganado permaneciendo. La habitación estaba quieta cuando la mañana llegó por completo. No silenciosa, simplemente tranquila de una manera que no había conocido antes. La luz se deslizaba a través de las persianas en finas líneas, posándose en la pared, el suelo, el borde de la cama. La observé sin medir el tiempo, sin contar las respiraciones. El pequeño peso contra mi pecho subía y bajaba, constante y despreocupado de todo lo que había sucedido antes. Nathan dormía en la silla a mi lado, con un brazo colgando sueltamente por el costado, lo suficientemente cerca como para poder alcanzarlo si quisiera. No lo hice. Me quedé donde estaba, presente, dejando que el momento existiera sin pedirle nada a cambio. Pensé en mi padre entonces, no en sus últimos días, no en el miedo o la sospecha, sino en la forma en que solía sentarse en silencio en las primeras horas de la mañana, con el café intacto, solo escuchando cómo la casa se despertaba. Una vez me dijo que esos minutos eran los únicos que realmente le pertenecían. Ahora lo entendía. No había impulso de planificar, ninguna lista formándose en mi mente. El futuro podía esperar. Llegaría tanto si lo perseguía como si no. Por primera vez, no sentí la necesidad de adelantármele. Una enfermera entró suavemente, revisó un monitor, me sonrió sin hablar y se fue de nuevo. La puerta se cerró con un suave clic. El sonido no me sobresaltó. No me sacó de mí misma. Simplemente sucedió, y luego desapareció. Me moví ligeramente, ajustando la manta, con cuidado de no despertar el cuerpo dormido en mis brazos. Mi cuerpo dolía en lugares que no sabía que podían doler, pero el dolor se sentía honesto, ganado. No lo aparté. Dejé que fuera parte del momento. Fuera de la ventana, el mundo continuaba. Pasaban coches. En algún lugar, una obra se estaba despertando. En algún lugar, el ala del hospital que habíamos estado construyendo seguía inacabada, esperando pacientemente. En algún lugar, papeles con mi nombre descansaban sobre un escritorio. Nada de eso me reclamaba todavía. Me quedé, inspirando, expirando. No como una victoria, no como un final. Solo una pausa que no necesitaba explicarse a sí misma. La luz cambió de nuevo y la dejé estar.